Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor, si logran escucharme bien? Buenos días, profesora. Buenos días, chicos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, teniendo en cuenta los criterios que ya hemos venido trabajando en cada una de las sesiones. Tengan en cuenta que es muy importante la participación de cada uno de ustedes, cada una de las clases. De igual forma, pueden participar haciendo uso de la manito, ¿sí? Para que participen en orden y la conversación sea más directa. Ya, chicos. De acuerdo a ello, vamos a iniciar la sesión recordando un poco de lo que ya hemos trabajado la clase pasada. A ver quién me podría manifestar de qué hemos hablado, qué es lo que hemos visto. ¿Qué tema hemos desarrollado? Si queda alguna duda, alguna consulta referente al tema. A ver, chicos, a ver, Milagros, levantaste la mano. Milagros. A ver, Milagros, ¿qué me puedes decir al respecto de los temas trabajados la clase pasada? Para que te llegue el experto y me dejes escuchar el internet cortando. Te escuché un poco entrecortada.
A ver, Lisette, Xiomara, ¿qué me pueden decir al respecto? A ver, Alfonso, David, Stephanie, Yanis. A ver, ¿qué recordamos sobre la clase pasada? ¿Qué es lo que podemos mencionar? ¿De qué podemos hablar? Mm, muy bien, José Morales. Sobre el romanticismo, ¿cierto? Pero el romanticismo fue la primera corriente. ¿Mm? Entiendo, Milagros. A ver, cuando nosotros hablamos de las corrientes literarias, ¿sí? Estamos enfocándonos en las diversas corrientes literarias que ya van transcurriendo a través del tiempo, desarrollando diversas temáticas, ¿no? Como por ejemplo se inicia con el romanticismo, en el cual se va a enfocar mucho el sentimiento, sí, el amor, ¿no? El personaje, o mejor dicho, los que forman parte de esta escena o de esta historia, se van a desenvolver en el amor, ¿no? Para ellos lo que va a primar más va a ser el amor más que la razón, ¿no? Pues ellos van a ser fundamentales dentro de esta época, ¿no? Lo sentimental, lo sentimental de la época, ¿no? Lo que de ellos va a primar, va a ser el sentimiento. Para luego pasar a el famoso rea, al famoso realismo, ¿cierto? Claro, el realismo. Si veníamos de una corriente literaria romántica, que se basaba mucho en el sentimiento más que en la razón, ¿el realismo en qué se enfocaría? ¿En qué se enfoca el realismo, chicos? ¿Mm?
Ya es un movimiento artístico, ¿qué más? ¿Por qué se le dice movimiento artístico, chicos? ¿Mm? Ya, aspectos cotidianos, representan la realidad, muy bien. A ver, chicos, ¿qué aportes más significativos se desarrolla dentro de esta época? Aplicando el arte de la literatura. Voy a salirme porque no te escucho nada, estoy en mi trabajo. Ya, Melida, no te preocupes. A ver, cuando nosotros hablamos del realismo, nos basamos siempre en dar a conocer, ¿cierto? La oposición del romanticismo, ¿no? El realismo más que todo va a surgir con ello, ¿no? En oposición al romanticismo. Veníamos de una corriente literaria romántica en la cual se enfocaban mucho en el sentimiento más que la razón, todo accionar va a estar en base a ello. Ya con el pasar del tiempo se determina, sí, ciertas actitudes, los cuales los escritores de esta época lo optaban o lo veían de una forma en particular del fin de eh, maquillar, se podría decir, ¿no? De simbolizar ciertas formas de manifestar, ¿no? Esta corriente literaria. Ahora, cuando nosotros hablamos del realismo, siempre se va a enfocar en ello, ¿no? Se va a enfocar en el realce real de la sociedad tal cual se desempeñaba, se va a manifestar de esa forma, ¿no? O eso buscaban o pretendían los escritores de esta época, ¿no? Entonces es bastante significativo, ¿no? Ellos van a tratar de plasmar una realidad dentro de esta época, ¿sí? Muy bien. Entonces, si veníamos de un movimiento romántico, ¿sí? De un movimiento realista, donde va a dar un giro, ¿no? La temática de la sociedad, ¿sí? Va a surgir lo que es el famoso vanguard,
vanguardismo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del del realismo, se va a basar en ello, ¿no? En lo real, en lo objetivo, ¿no? Para pasar a una corriente literaria denominada vanguardismo, ¿ya? ¿Sí? A ver, cuando nosotros hablamos del vanguardismo, ¿no? Vamos a contextualizarnos primero cronológicamente en diversas obras literarias que se van a llegar a manifestar durante esta época, ¿ya? Sí, por ejemplo, recorren diversos manifestantes literarios en, dentro de esta época del realismo, ¿no? Vamos a tener a Honoré Balzac, Gustavo Flaubert, Emile Zola, Fyodor Dostoyevsky, León Tolstoy, Benito Pérez Galdós. Son sus diferentes obras que van a resaltar y significar mucho durante esta época, ¿no? Como Papá Goriot, Madame Bovary, La bestia humana, Crimen y castigo, que es la obra que analizamos la clase pasada, ¿no? Y nos muestra la realidad de la sociedad de esta generación, ¿no? En eso se enfoca. Ahora, dado ello, va a surgir la famosa literatura del modernismo y generación del 98. Va a ser un periodo que va a abarcar, ¿sí? En este periodo del modernismo y generación del 98, se le va a conocer históricamente como el fin del siglo, ¿no? Y va a tener lugar los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? En esta época van a surgir diversos eventos sociopolíticos, ¿no? Donde se va a dar unos ciertos avances de la ciencia, los cuales van a propiciar el desarrollo de la técnica y el logro de importantes descubrimientos, ¿no? Recuerden que el siglo XVIII es una época muy científica, donde se va a dar a conocer diversas manifestaciones científicas que va a marcar mucho la época y va a ser bastante significativa. ¿Sí? Por ejemplo, va a aparecer el petróleo, ¿no? La electricidad, los progresos de las técnicas van a estar dirigidas especialmente a las máquinas, ¿no? Van a hacer un boom, un cambio muy importante. A ver, chicos, ¿todos me escuchan entrecortado? ¿Me confirman ello, por favor? Ah, ya. Los que me escuchan entrecortado, por favor, salir y volver a ingresar, ya que debe de ser por la red o por el internet que se me está escuchando mal en algunos casos, ¿ya?
Muy bien. Entonces les decía, ¿no? Entonces esta época va a ser una época muy resaltante, donde va a haber muchos avances referente a la ciencia, grandes descubrimientos que van a marcar la época. Ya en el año de 1895 se va a iniciar la famosa guerra colonial, donde las últimas posesiones españolas de Filipinas, Cuba y Puerto Rico van a luchar por adquirir su independencia, ¿no? Apoyados por Estados Unidos. Ya estaban cansados de vivir en base a gobiernos de otros, ¿no? Entonces, ellos van a tratar de salir de ellos, ¿no? Ya en el año 1898 se va a firmar el Tratado de París, ¿no? En el que se van a comprometer a abandonar los restos de su antiguo imperio, ¿no? Ya ellos van a tener o van a considerar la fe cristiana, ¿no? Lo cual consideraban que no podía guiarse por medio de la racionalización, por medio de la razón, sino con los sentimientos de igual manera el lado filosófico, ¿no? Tanto alemanes como seis se van a oponer al racionalismo, ¿no? Planteado por de la vida es el que ellos van a considerar que era el valor fundamental para ellos, ¿no? Donde el hombre va a poder convertirse en superhombre por su propia voluntad, ¿no? Por su propio esfuerzo. ¿Sí? Ya en el modernismo, acá el hombre va a buscar un mundo nuevo, moderno, audaz, emprendedor dentro de esta época, ¿no? El modernismo y la generación del 98 va a gozar de principios como, por ejemplo, el Parnaso, el simbolismo, y se va a caracterizar por el gran repudio de lo convencional, lo dogmático, la rebeldía contra los convencionalismos sociales, la revelación de la identidad indígena, el afrancesamiento, ¿no? Se van a, ¿qué quiere decir? Respetar las costumbres francesas, el cosmopolitismo, ¿no? El erotismo como muestra máxima de rebeldía, ¿no? Van a utilizar esta forma para poder oponerse, ¿no? Con gran efusiva religiosidad y el misticismo, ¿no? Ya acá el modernismo se va a inspirar en otras dos escuelas literarias como el Parnaso, el simbolismo, ¿no? Y el parnasianismo se va a instaurar en el culto a la perfección formal, ¿no? Donde su simbolismo va a perseguir a un mundo profundo y sensible, ¿no? En el cual el símbolo o reflejo de la realidad va a ser existente, ¿no? Entonces, estas dos escuelas que van a surgir durante esta época van a ser bastante significativas, ¿no? Por ejemplo, el Parnaso, sí, van a buscar, ¿no? Van a ser tener un afán por la búsqueda de lo lejano, ¿no? Lo exótico, la antigüedad griega, ¿no? Y oriental, ¿no? Donde van a idealizar de alguna u otra forma el pasado, ¿no? Acá mismo se va a desarrollar la preocupación donde va a formar la invención verbal, el manejo virtuoso de la lengua, la imitación de la antigua versificación griega, medieval y renacentista de la época, ¿no? Ya en el simbolismo va a darse, por ejemplo, la espiritualidad, la religiosidad, ¿no? Ellos van a tener una concientización sobre la muerte, ¿no? La musicalidad, la cierta renovación, ¿no? De el verso, la prosa, ¿no? Se va a modificar, va a tener grandes cambios bastante simbólicos y significativos para la época que se va a instaurar en esta época, ¿no? Entonces el Parnaso va a ser una escuela en lo cual se va a preocupar mucho por la forma de escritura, por la forma de difusión y el simbolismo por la espiritualidad y la religiosidad, ¿no? Del ser humano. La generación del 98 va a representar un renacimiento, ¿sí? Al fecundarse el pensamiento nacional con el extranjero, ¿no? Que lo va a influir a través de Tolstoy, Nietzsche, Darío, Verlaine, lo cual va a resultar en su estilo sui generis muy realista o muy refinado, ¿no? Se le consideraba de esta forma. Aquí su espíritu de protesta, de rebeldía,
que va a combatir los valores tradicionales, ¿no? Y se va a manifestar en el abandono de lo amploso, ¿qué quiere decir? De lo pomposo, de lo bastante, con el uso de palabras fuertes, bastante áridas y brutales, ¿no? Aquí el amor a todo lo auténticamente español, como las tradiciones, el espíritu, el paisaje, ¿no? Todo lo que alrededor les, se podría decir, se representaba, ¿no? Y una rehabilitación de los artistas primitivos, ¿no? Dándoles nuevos valores. Acá los románticos, en el sentido de amor a España, van a resucitar a Larra, ¿no? Por su modo trágico y doloroso de ver al amor dentro de esta época, ¿no? Ellos van a tener, sí, cierto esfuerzo por acercarse a la realidad, pretendiendo conocer su tierra palmo, ¿no? Palmo a palmo, y escribir prosa y poesía pura durante esta época, ¿sí? El estilo que se va a manifestar dentro de esta época va a ser bastante electrizante y desarticulado, ¿no? Lo cual va a ser logrado a través de cláusulas pequeñas y sueltas, ¿no? El cual van a resucitar ciertas palabras viejas que eran usados en un lenguaje flexible y fragmentado durante mucho tiempo, ¿no? Aquí van a rescatar al lector del marasmo en el que se encontraban, ¿no? La cierta homogeneidad de concientización y formación intelectual de la realidad española, ¿no? Donde van a estar cristalizadas a pesar de las diferencias individuales que tenían la sociedad dentro de esta generación. ¿Sí? Entonces, bastante significativo, ¿no? Estos antecedentes, ya que va a marcar mucho, ¿no? La generación. Van a ser muy significativos. ¿Sí? Acá vamos a tener a diversos representantes dentro del simbolismo, por ejemplo, a Paul Verlaine, a Arthur Rimbaud, a Steph Mallarmé, ¿no? En el Parnaso, a Tefo Gauter, a Leconte de Lisle, José María de Heredia. En Hispanoamérica, por ejemplo, en Cuba vamos a tener a José Martí, en Nicaragua a Rubén Darío, en Argentina y Perú a Leopoldo Lugones, a José Santos Chocano, ¿no? Acá en Perú. Entonces vamos a tener diversos manifestantes dentro de la literatura del simbolismo, ¿no? Asimismo, en base a estos avances o a estos antecedentes, va a surgir la literatura vanguardista, ¿no? La literatura vanguardista es más que todo artística, porque ellos ven de otra manera a esta forma de literatura, ¿no? La literatura vanguardista va a ser un periodo que va a abarcar, ¿no? La primera mitad del siglo XX, ¿no? Al cual va el término vanguardista, se va a utilizar para designar a todas aquellas tendencias artísticas que surgían dentro de esta primera mitad del siglo, ¿no? El cual van a tener como finalidad el de oponerse a lo anterior, ¿no? A proponer nuevos conceptos, nuevas técnicas de manifestar su literatura, ¿no? Esto va a ser parte de la literatura vanguardista, va a ser otra visualización, otra forma de ver la literatura y de su manifestación. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de esta época van a surgir diversos eventos sociales o políticos
dentro de esta generación, los cuales van a ser bastante significativos durante esta época, ya que van a diferenciarlos de los otros movimientos literarios, ¿no? Entonces, uno de los eventos, por ejemplo, es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que se desarrolla durante esta época, ¿no? La Primera Guerra Mundial que va a marcar, recuerden que cada enfrentamiento, cada discusión, cada aspecto histórico de la época va a ser bastante significativo porque van a buscar de alguna otra forma el avance, el realce social y científico de la época, ¿no? Entonces acá surge, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que va a durar 4 años, del 98 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918, ¿no? Este periodo de guerras, ¿no? Va a ser muy importante, por ejemplo, la participación de Rusia, ¿no? Que ya con el pasar del tiempo se convierte en la URSS, ¿no? Y al mismo tiempo surge la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que va a surgir el 1 de septiembre de 1939, cuando ya Alemania había invadido Polonia, ¿no? Y oficialmente Alemania se va a rendir el 8 de mayo de 1945, ¿no? Aquí este periodo va a ser bastante significativo porque ya a pasar a un periodo de posguerra se va a caracterizar por los diversos esfuerzos que tenían para organizar mecanismos encargados de vigilar y mantener la paz social, ¿no? Donde su resultado, por ejemplo, va a ser la creación de la famosa ONU, ¿no? Y el inicio de la Guerra Fría, que quiere decir que esta situación va a tener cierta desconfianza entre el este y el oeste, ¿no? La cosmovisión va a ser desarrollado, dice, en este periodo al hombre va a proponer volver a la realidad, ¿no? Y dejar atrás el mundo ideal y subjetivo, ¿no? Fuera de irrealidades, ¿no? Donde va a preferir lo objetivo, lo racional. Aquí el hombre del realismo va a rechazar las exaltaciones emotivas, ¿no? O mejor dicho, las exageraciones emotivas. Y la búsqueda idealista para centrarse en lo real, ¿no? Ya una perspectiva, ¿no? Del hombre va a ser el que va a tener la necesidad de buscar o romper con todo lo que ya se había venido dando anteriormente, ¿no? Y busca entrar en una nueva etapa que no hubiera visto antes, ¿no? Que no se había manifestado aún, ¿no? A ver, vamos a ver este pequeño video. En este video veremos el movimiento que rompe con lo tradicional y el pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas con la crítica a la economía de Marx provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología contra el subconsciente freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad del ser humano. Con esta vorágine de cambios, surgen varias formas de expresión o vanguardia que rechazan lo que ya estaba establecido por lo tradicional. El vanguardismo es, por tanto, un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites entre las artes. Así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Las escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Se sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como norma. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú del lenguaje como la prostitución o personajes marginales. Hay, por lo tanto, en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis, se crean nuevas palabras, en otras se carece de un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja.
En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplean también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Los exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia, inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional. Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad, con un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista de su objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar, es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado Gitanjahre. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América. En literatura va en contra de las reglas y desarrolla el personalismo. El expresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a hacer una renovación radical para la literatura del siglo XX. En este video veremos el movimiento que rompe con lo tradicional y el pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización. Las ideas socialistas, con la crítica a la economía de Marx, provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla el gobierno del subconsciente freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología, que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad y al ser humano. Con esta vorágine de cambios, surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido por lo tradicional. El vanguardismo es, por tanto, un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites entre las artes. Así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Se sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como norma. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginados. Hay, por lo tanto, en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia del arte. Se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis, se crean nuevas palabras, en otras se crece un plan lógico o de carácter lúdico. También en el
vanguardismo, la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que motivan la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplean también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional. Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista, pero su objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar. Es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado Gitanjafra. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América. En literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a ser una renovación radical para la literatura del siglo XX. Muy bien. Entonces vemos que el vanguardismo va a ser uno de los movimientos literarios donde se va a enfocar mucho en el arte, ¿no? Pero haciendo uso de sus manifestaciones, ¿no? Si bien es cierto, ellos se van a enfocar en manifestar de otra forma a la literatura, ¿sí? Pero, ¿sí? A través del arte, ¿no? Ellos van a hacer una nueva forma de difusión de de la literatura, ¿no? Entonces va a ser bastante significativo durante esta época, ¿ya? Entonces, recuerden, el vanguardismo va a ser antirrealista y va a tener la autonomía del arte puro porque va a manifestar la poesía puro, pero de una manera muy diferente, ¿no? Donde van a experimentar mucho la estética, ¿no? Uno de los grandes manifestantes dentro de esta época va a ser Franz Kafka, ¿no? Con su obra La Metamorfosis, ¿no? Franz Kafka es uno de los manifestantes, nacido en Praga, en Checoslovaquia, en el año 1883, y nace en 1924, ¿no? Él es hijo de padres comerciantes, donde van a ser bastante severos y exigentes, donde van a despreciar a su hijo porque era débil y enfermizo, ¿no? Donde esta situación va a explicar su carácter tímido y retraído que va a tener siempre, ¿no? Y que lo va a plasmar dentro de su obra La Metamorfosis, ¿no? Debido a que él sentía que era discriminado por todos, ¿no? Entonces, él nos narra, va a tener un gran afán psicológico dentro de la historia de La Metamorfosis, porque era un muchacho que se esforzaba mucho, quizás
por el avance, ¿no? O por querer mejorar y solventar a su familia, ¿no? Entonces, pero llegado un momento de tanto estrés, ¿sí? Tanto estrés, tanto difusión de responsabilidades, él se convierte en un escarabajo, ¿no? Que el jefe al cual no llega de su trabajo, sí, lo busca y se da percatan ahí su familia, ¿no? Entonces, pero una vez que él se llega a convertir en un escarabajo, en un monstruo, sí, lo buscan, ¿no? Lo buscan y él espera el apoyo de su familia, espera ser apoyado, estar con el apoyo de todos ellos, pero es más, en vez de apoyarlo, le dan la espalda, ¿no? Al cual él le choca mucho porque es más, escucha que su familia quería deshacerse de él porque ya era un ser despreciable, ¿no? Entonces todo esto va a influir mucho en la psicología de Gregorio Samsa, ¿no? El cual esperaba más de su familia, más no logró lo que él deseaba, ¿no? Entonces va a ser bastante significativo durante esta época. Hola a todos, el día de hoy nos vamos a transformar en un insecto gigante para asustar a todo el mundo, incluso a nosotros mismos, con La Metamorfosis de Franz Kafka. Acompáñenme. Todo comienza en una mañana en el que el protagonista de nuestra historia, Gregorio Samsa, despierta postrado en su cama y se da cuenta que se ha convertido en un horrible insecto gigante. Pensando que era un sueño y tratando de olvidar lo que pensó que había visto, se vuelve a dormir. Se intenta voltear en su cama y descubre que tiene un nuevo cuerpo y que es muy difícil moverse cuando está acostado en su espalda. En eso, voltea a ver el reloj y se da cuenta que se quedó dormido y que va a perder el tren de las 7 de la mañana para irse a trabajar. Su madre, preocupada, porque ya era tarde, va a tocar la puerta de su habitación. Pero algo muy extraño le ha pasado, puesto cuando Gregorio intenta hablar, solo le salen sonidos extraños, como tipo chillidos, y no le es posible comunicarse. Intenta nuevamente salir de su cama, meciéndose y tomando impulso de muchas formas posibles, cuando de pronto escucha entrar a su casa al supervisor en jefe de su oficina, preguntando por qué Gregorio no se había comenzado a trabajar. Impulsándose con toda su fuerza, logra salir de su cama y les informa que abrirá la puerta momentáneamente. El supervisor llega a la puerta de su habitación y le advierte de las consecuencias de faltar a su trabajo y le recuerda que últimamente el desempeño en su trabajo ha dejado mucho de qué hablar. Como puede, Gregorio, ya convertido en una cucaracha gigante, abre la puerta y cuando su madre lo ve, se sorprende tanto que se desmaya y el supervisor, viendo la situación, sale despavorido de su casa también. El padre de Gregorio, enojadísimo con la transformación de Gregorio en un insecto gigante, toma un bastón con la mano derecha y con la mano izquierda un periódico y comienza a golpear sus pies para asustarlo y hacer que se regrese a su habitación. Eventualmente Gregorio, por miedo a que su familia lo viera, entra en una rutina de esconderse debajo del sofá. Se encontraba en la sala de su casa y su hermana Greta le alimenta con vegetales y otros alimentos podridos, puesto que los alimentos secos ya no eran de su agrado. Aparte de eso, es un hábito de escuchar a través de las paredes de su habitación cómo su familia constantemente se queja de su situación financiera, ya que antes de que Gregorio sufriera su metamorfosis, él era el único sustento de su familia y ahora sin entradas de dinero a su hogar, tenían que buscar otra forma de sustento. Los días pasan y Gregorio comienza a sentirse un poco más en confianza con su nuevo cuerpo y comienza a trepar las paredes y el techo. En particular le gustaba colgarse en las alturas de su habitación. En uno de esos días en los que Gregorio se encontraba trepado en la pared, la madre lo descubre y del susto se desmaya otra vez. La hermana, viendo los ejemplos, intenta hablarle por primera vez desde su transformación y sale corriendo de su habitación hacia la cocina. En eso, su padre, quien regresaba a casa después de su primer día de trabajo y asumiendo que Gregorio había intentado atacar a su madre, le comienza a aventar una y otra manzana y una de ellas logra penetrar su espalda y sin poder hacer nada se le queda enganchada. Después del ataque,
Gregorio logra escabullirse y llega a su habitación, pero gravemente herido. Con la severa crisis financiera en la que se encontraba la familia Samsa, comienzan a haber diferentes formas de generar más ingresos para su manutención y logran alquilar algunas habitaciones de su departamento a 3 hombres. Un día, mientras los 3 huéspedes se encontraban en la sala, Greta saca el violín y comienza a tocar unas piezas. La música que sale del violín que su hermana está tocando es tan maravillosa para Gregorio que decide salir debajo del sofá para acercarse un poco más y escuchar un poco mejor. Pero cuando descubren al insecto gigante en el que se había convertido Gregorio, se indignan muchísimo y deciden marcharse de la casa de la familia Sansa inmediatamente. Claro, pero antes de marcharse, le dijeron al señor Samsa que no iba a pagarle ni un centavo por las condiciones tan repugnantes en las que se encontraba el departamento. Después de todo este escándalo, Greta le dice a sus padres que se tienen que deshacer de Gregorio lo antes posible, o de lo contrario, les arruinará la vida por completo. Su padre, en total acuerdo con Greta, tiene la esperanza de que Gregorio entienda y que bajo su propio pie se fuera de sus vidas. Gregorio entiende perfectamente la dura situación por la que su familia está pasando y decide encerrarse en su habitación por completo y nunca salir. Gregorio decide salir de la vida de su familia y muere. Ya sin la preocupación de tener a Gregorio en casa y sintiéndose un poco más liberado, la familia Samsa salió del departamento para tomar un tranvía y viajar por las afueras de la ciudad. Meses después, se dan cuenta de que Greta había florecido y se había convertido en una mujer muy hermosa y hacen planes para conseguirle un esposo. Este libro es un claro ejemplo de lo que es ser un individuo en esta sociedad capitalista. Lo único que nos exige la sociedad es que agachemos la cabeza, trabajemos muy duro y ganemos dinero. Pero estas exigencias no son exclusivas de tu jefe tirano en el trabajo, sino que estas exigencias pueden venir directamente de tu familia, que se supone que te quieren incondicionalmente. Verán, mientras Gregorio andaba partiéndose la espalda para poder proveer para su familia y que no les faltara nada, ellos nunca dijeron nada. Y cito, en ese tiempo, la única preocupación de Gregorio había sido que todos olvidaran tan pronto como fuera posible la desesperanza y desgracia en que los había sumido la quiebra del negocio familiar. Se le aceptaba el dinero con agradecimiento y él lo entregaba de buena gana, pero nada más. Pero una vez que Gregorio se convierte en una cucaracha gigante, toda la familia tiene que poner de su parte y empezar a generar entradas de dinero para la familia. Al principio, Greta, su hermana, era la única que le ayudaba y le daba de comer, pero eventualmente ella misma es la que convence a sus padres de deshacerse de Gregorio. Se les olvida que antes de la metamorfosis, él era el que tenía que salir a trabajar para poder mantener a toda la familia, pero ahora que ya no puede proveer el sustento, se quejan porque ahora los 3 tienen que mantener a Gregorio, cuando tu propia familia te ve como un banco que solo puede proveer dinero. Estamos viviendo en una sociedad tan cruel y tan fría que puede convertir a una persona de buen corazón como Gregorio en un insecto despreciable. Algunos estudiosos del libro se cuestionan si en verdad Gregorio se convirtió en un insecto gigante, o quizá Gregorio, al ser objeto de reclamos todos los días de su vida por su jefe en el trabajo y su familia, lo hicieron sentirse como un insecto. Y cito, la emoción de los negocios no es ni lejos comparable a las vicisitudes que impone el flagelo de viajar, las preocupaciones acerca de las conexiones del tren, la comida irregular o francamente mala, el hallarse siempre en constante cambio, incesante, sin encontrar una cordialidad en personas desconocidas. Al diablo con todo. Y al final de todo, lo único que puede hacer él, como un insecto, es esconderse debajo de un sofá y morir. Uf, qué fuerte. Y este fue La Metamorfosis de Franz Kafka. Si te gustó este video y quieres seguir viendo más literatura animada como esta, no olvides darnos un like y suscribirte a nuestro canal para ver más de nuestros contenidos. Muchas gracias por ver este video. Muy bien, chicos, ¿se entendió? Sí, profesora. Sí. Entonces, como vemos, ¿sí?
vemos que dentro de esta historia nos narra la realidad de la sociedad, ¿no? A la cual estaban sometidas en esta época. Chicos, entonces una realidad bastante dura, ¿no? Como bien dice, se buscaba quizás el apoyo, ¿no? La realidad, porque siempre buscamos ello, ¿no? Que si damos la mano, recibir igual lo mismo, ¿no? Pero nada de eso surgió dentro de esta época, ¿no? Y los antecedentes, los aspectos psicológicos de una etapa que marca mucho a la sociedad, influyen mucho en una etapa ya llegada, ¿no? Muy bien, chicos, dudas, consultas hasta aquí. ¿Todo claro? Bueno, si no hay dudas, no hay